Estamos con Laura Sommer acá en el piso y vamos a hablar sobre desinformación, uno de los temas importantes de 2007 y que vamos a ver de cara al 2017, y vamos a ver de cara al 2018 cómo sigue. ¿Cuáles fueron las falsas noticias de este año que pasó? Sí, Laura. se viene hablando en los últimos 2 años, después de la elección de Trump en los Estados Unidos, mucho de fake news o noticias falsas. En la Argentina era un fenómeno que venía como lento. Este año, en esta columna varias veces contamos que empezaba lento, pero no se detenía, y que ahora hay algunos medios que nacieron directamente para generar noticias falsas y desinformarnos. Y entonces, peligroso, ¿no? Muy peligroso. Y entonces en Chequeado, que lo que nos dedicamos básicamente es a verificar el discurso y ayudar a darle a la gente mejores datos, creció mucho una sección que llamamos Falso en las redes. Y lo que hicimos, lo que decidimos traerte hoy, Mariana, para vos y para la audiencia, es algunos de los principales falso en las redes que descubrimos que se habían viralizado, que habían circulado muchísimo en 2017. Claro, porque esto se hace como una especie de bola de nieve y finalmente hay mucha gente que cree fervientemente en estas noticias que en definitiva no son verdaderas. Siempre las noticias falsas, esto es un fenómeno global, circulan más las falsedades que las desmentidas o las aclaraciones. Entonces por ahí hay parte de nuestra audiencia que alguno de estos falsos los creyó en su momento, claro, y entonces es bueno que, claro, los repitió muchas veces sin querer. Trajimos algunos, una selección. Si querés empezamos con María Eugenia Vidal. Con uno de María Eugenia Vidal. Circuló al comienzo de 2017 la afirmación que de María Eugenia Vidal se aumentó sus ingresos a 525.000 pesos mensuales. Eso no era así. Esto circuló en distintos medios digitales y en Twitter y en Facebook y en otras redes sociales y no era así. ¿Dónde venía el dato? Bueno, había un decreto que le permitía a ella hasta ese monto nombrar asesores. O sea que eso era lo que significaba ese monto, que con ese dinero ella podía nombrar asesores, sí, libremente, dentro de ese tope. Exacto, eran 30.000 módulos de 17,5 pesos. Con cada módulo ella podía, según qué jerarquía tuvieran los asesores, pagarle distinto, pero este mismo sistema no solo la comprendía a la gobernadora, sino también a otros ministros. El número 527 era un número cierto respecto de la posibilidad de ella de nombrar su planta, pero no de su sueldo. ¿Cuál es su sueldo? Eso te iba a preguntar. Claro, ¿Cuál es su sueldo real de la gobernadora de la provincia? El último informe que tenemos es un pedido de acceso a la información pública que hizo la Nación Data, que le contestaron que de sueldo neto la gobernadora en los primeros 4 meses del año, no tenemos información más actualizada, había cobrado un monto cercano a los 72.000 pesos netos, o sea, en mano después de los descuentos, ganancias y cargas sociales, etc. Lejos de esta mentira falsa. Así que falso ese dato, y es un dato que vuelve, porque a la gobernadora muchos quieren criticarla. Hace poco salió otra diciendo que ganaba más que Merkel, la canciller alemana. Eso fue en el último mes del año, así que el tema del sueldo va y viene con datos equivocados. ¿Cuál es la segunda noticia falsa que circuló? Tiene que ver con Baradel, ¿no? Y con ese momento de las negociaciones. Exacto. En el comienzo de 2017, donde no sabíamos si iniciaba o no el ciclo electivo, exacto, ¿no? Y por ahí los que nos están viendo se acuerdan que hubo una disputa fuerte entre el gobierno de la provincia de María Eugenia Vidal y... fuerte y larga. Y larga, exacto. Y la afirmación que circuló era: Roberto Baradel no es docente, ¿no? Incluso Wiñaski, el periodista, se lo preguntó en vivo, ¿no? Sí. Decía que estaba circulando en las redes y que él ahí mismo lo negó. Sí, él lo niega. Pese a que lo niega, había gente, como pasa en estos contextos de polarización, donde hay algunos que se paran de un lado y otros del otro. Los que le creían ciegamente, los otros creían que les estaba mintiendo. ¿Qué datos tenemos? Bueno, Baradel, como titular de SUTEBA, del gremio docente en la provincia de Buenos Aires, nunca fue maestro a cargo de un aula, pero sí tuvo cargos docentes en una escuela de Lanús,
durante 15 años y después un cargo de preceptor, en realidad 2 cargos de preceptor para el que pidió licencia, y eso en principio, según el gremio SUTEBA, o sea, el gremio docente de la provincia de Buenos Aires, es un sinónimo de ser considerado docente. No maestro de grado, pero sí cargo docente, que es lo que lo habilita a ser titular del gremio. Otra noticia falsa. Sí, o como mínimo, ¿no? Utilizada, engañosa, ¿no? utilizada, Claro. donde se cambiaban los elementos verdaderos y los que no. La próxima tiene que ver con la actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de los argentinos, que en un momento empezó a compartir capturas de pantalla sobre Graf, ¿no? Que decía que de alguna forma la crisis en Santa Cruz tenía que ver con Venezuela. Sí, fueron varios, estamos viendo, fueron de algunos de los programas con mucha audiencia, de distintos canales, algunos de América, otros de TN, otros del 13. Ahí estamos viendo uno de Intratables. Con Santiago del Moro. Bueno, ¿qué hizo la presidenta o la expresidenta en sus cuentas o en sus redes sociales? Cambió lo que decían para hacerle decir o presentarle a la audiencia que esos periodistas estaban queriéndonos... Eran tendenciosos. Eran tendenciosos y nos querían hacer creer. El contexto político era que en Santa Cruz había habido manifestaciones, había habido unas agresiones a la casa de la gobernadora Alicia Kirchner y según la actual senadora, estos periodistas, a los que ella llamaba como parte de la cadena de la mentira, contribuían a generar una idea que no era cierta. ¿Qué descubrimos nosotros? Bueno, los 2 programas de América, en el momento que ella dice que estaban hablando de que Santa Cruz era Venezuela, en realidad estaban hablando de una condena penal al hijo de un periodista, de Aliberti, que después de un siniestro vial fue condenado a 4 años de prisión. ¿De qué hablaban los Leuco? De algo vinculado a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Ahí decía, Gils Carbó atrapada sin salida. ¿Y eso cómo hizo para cambiar? Bueno, así como en las fotos podemos cambiar lo que no nos gusta de una foto, alteró la imagen. En estos 3 casos, altera lo que llamamos graf, lo que dice abajo. Pero eso es algo que tiene que hacerlo con alguien, con alguien especializado. Sí, probablemente no fue la actual senadora quien lo hizo, sino alguien de su equipo. Pero ella lo compartió en sus redes sociales a título personal. Y en el último caso, en el de Mariana Fabiani, no adulteran ni cambian la imagen. Efectivamente decía dolor y tristeza, pero este era un programa de televisión que no era del año 2017, sino de 2014, y Mariana Fabiani no lloraba por la situación de Santa Cruz, ni las manifestaciones en la provincia del sur. Por su abuelo, seguramente. Sino por su abuela. Por su abuela. Por su abuela, y a propósito de la muerte de su abuela, que tenía 92 años, si no me equivoco. Sí, sí. Así fue. Así que sacado de contexto, que es otra de las maneras de circulación de noticias falsas o desinformación. A veces es directamente la adulteración de una imagen o de un video, otras veces es la utilización de una imagen verdadera o cierta, pero en un contexto distinto al que fue sacado. Esto sucedió en otras oportunidades, ¿no? También. El tema de utilizar fotos en contextos diferentes para mandar mensajes que en ese momento también son polarizados. Sí, totalmente. El último ejemplo que trajimos, que es sobre los incidentes que hubo a propósito de la ley de reforma previsional, es exactamente eso. Vemos imágenes, en algunos casos eran imágenes del año 2012 de España, en otro caso de Brasil. Esta que estamos viendo es una imagen de una jubilada, la vemos con un palo y la policía apuntándole, pero no es de 2017, es de la crisis de 2001. Ajá. Es Buenos Aires. Hace muchos años. Crisis de 2001. Algunos memoriosos recuerdan que esos colectivos eran de entonces y no de ahora. Es verdad. Bueno, es bastante interesante la asociación, ¿no? Porque se ha querido quizás también reproducir un poco la crisis del 2001 en estos últimos hechos violentos. Claro. Bueno, y esta otra, por ahí la recuerdan algunos, circuló mucho previo a las elecciones primarias de agosto, nos invitaba a votar
a favor de la protección animal. Sí, recuerdo. Y a incluir este pedido en nuestro voto. Cosa que puede ser peligrosísimo porque puedes anular tu voto. Exactamente. En la Argentina lo único que no pueden poner o insertar en el sobre para votar es alguna de las boletas, o si elige votar en blanco, nada. Pero si pone cualquier otra cosa, lo está impugnando su voto. Esa imagen además había circulado antes en Colombia, en Perú y en otros países. Así que otra falsedad o desinformación que muchos contribuimos a veces sin querer expandir. Muchas gracias, Laura. Vos. Gracias por estas noticias falsas que fueron descubiertas por Chequeado. Gracias. A vos.